Hola a todos, en esta clase vamos a hablar sobre un tipo de filtro especial que es el filtro avanzado. En el nivel básico nosotros hemos trabajado con los autofiltros. La diferencia que existe entre filtro avanzado y el autofiltro es que los criterios de filtrado en el avanzado los tenemos que escribir en una tablita en una hoja de cálculo. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se aplica esto en la práctica. Van a ver que no es tan complicado. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es crear esta tablita de criterios, ¿no? Así es como se le llama en Excel, tabla de criterios. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta al crear esta tabla de criterios es que tiene que tener el mismo encabezado que la tabla de datos. En el ejemplo, yo tengo una tabla de datos que contiene datos de cargos. Bueno, además está aclarar que todos estos datos son datos de prueba, no son datos reales, ¿no? Entonces, arriba de esta tabla de cargos, yo me voy a crear mi tabla de criterios. Entonces, como les dije anteriormente, una de las condiciones para que esto funcione es que tenga el mismo encabezado que la tabla de datos. Entonces, copio el encabezado de mi tabla de datos, la pego arriba y en esta tablita yo voy a tener mi tabla de criterios. Bueno, ustedes si quieren le pueden cambiar el color, pero eso ya es a gusto de cada uno, ¿no? Bien, el siguiente paso es definir los criterios que voy a utilizar para filtrar mi tabla de datos. Bueno, para que no se confundan, yo acá en lo que es la tabla de datos les voy a escribir tabla de datos. Y a la tablita de arriba le voy a escribir como encabezado tabla de criterios. Bien, como les decía ahora lo que hay que hacer es definir cuáles son los criterios que voy a utilizar para filtrar mi tabla de datos. Entonces, por ejemplo, yo quiero filtrar por todas las categorías 4, entonces en categoría pongo 4, que son de San Julián. Entonces, en donde dice unidad de gestión, voy a poner UAS. Bien, una vez que tenemos nuestra tabla de criterios definida, lo que tenemos que hacer es aplicar el filtro avanzado. Para ello vamos a la ficha datos, vamos a ver el grupo ordenar y filtrar y hacemos clic en el comando avanzadas. Inmediatamente se nos va a abrir un cuadro de diálogo con el título filtro avanzado. Donde dice rango de la lista, ahí tenemos que seleccionar nuestra tabla de datos. Bueno, para seleccionarla siempre tenemos que seleccionar desde el encabezado. Entonces, seleccionamos desde el encabezado, que empieza acá en código, hasta agrupamiento, y luego seleccionamos todas las filas de la tabla. Volvemos a nuestro cuadro de diálogo, y lo que tenemos que hacer luego es definir nuestra tabla de criterios. Entonces vamos acá donde dice rango de criterios, y seleccionamos nuestra tablita de criterios desde el encabezado. Es decir, desde código, vamos a este agrupamiento y seleccionamos hasta la línea de abajo. Esto sería nuestra tabla de criterios. Bueno, una vez que ya tenemos definido nuestra tabla de datos y nuestra tabla de criterios, le damos a aceptar. Ven, y automáticamente me filtró por la unidad académica San Julián los cargos categoría 4. Bien, supongamos que yo quiero filtrar ahora por los cargos categoría 7, entonces en categoría pongo 7, que son del área de acceso y permanencia. Bien, si yo no me acuerdo exactamente el nombre del área, puedo poner simplemente las primeras palabras o parte del nombre
que yo sé que está bien, ¿no? Entonces yo acá simplemente pongo acceso, voy a la ficha datos, grupo ordenar y filtrar, voy a avanzadas y directamente acá yo le doy a aceptar. ¿Por qué directamente le doy a aceptar? Porque ya tengo seleccionadas mi tabla de datos y mi tabla de criterios. Bien. Solamente en el caso que ustedes hayan agregado filas a su tabla de datos, van a tener que volver a hacer la selección. O si han agregado filas a la tabla de criterios, van a tener que hacer también la selección de la tabla de criterios. Si yo no agregué filas en ninguna de las dos tablas, directamente voy a aceptar. ¿Ven? Acá me filtró por la unidad académica San Julián, para las áreas que comienzan con acceso, que fue lo único que yo agregué, y las categorías 7. Bueno, si yo quiero eliminar el filtro y que me aparezcan de vuelta todos los registros, ustedes tienen que ir a la ficha datos, al grupo ordenar y filtrar, y poner acá y pulsar sobre el botón, sobre el comando borrar. ¿Ven? Automáticamente me quita el filtro. Bien. Bueno, supongamos que quiero filtrar para la unidad académica WARC de Río Gallegos los cargos que pertenecen al agrupamiento técnico profesional, voy a poner técnico nada más, que corresponden a las categorías 1, 2 y 3. Entonces, acá en categoría voy a poner igual y entre comilla doble voy a poner menor o igual a 3. Bueno, esto hay que ponerlo así. Siempre que el criterio no sea por el igual, o sea que sea igual a 7, igual a 3, igual a 2, todo lo demás hay que ponerlo entre comillas dobles. Entonces acá puse que sea igual y entre comillas doble menor o igual a 3. ¿Esto qué va a hacer? Me va a traer los cargos del agrupamiento técnico y profesional de la unidad académica Río Gallegos, cuya categoría sea menor o igual a 3. Bueno, ahora voy a datos, ordenar y filtrar, avanzadas, y acá le doy a aceptar. Bueno, ven, vemos que me trajo todos los del agrupamiento técnico profesional y en categoría vamos a ver que solamente tenemos categorías 1, 2 y 3 y que son todos de igual. Otra posibilidad que me permiten los filtros avanzados es copiar el resultado del filtro en alguna parte de la hoja de cálculo. Bien. Entonces, primero voy a quitar el filtro que teníamos anteriormente. Para ello voy a datos, ordenar y filtrar, borrar. Y me vuelven a aparecer todos los registros de mi tabla de datos. Entonces, supongamos que quiero copiar de la unidad académica Río Gallegos todos los cargos del agrupamiento administrativo. Bueno, una vez que definí los criterios, voy a datos, ordenar y filtrar avanzadas, y fíjense que acá tenemos una opción casi al inicio del cuadro de diálogo que dice copiar a otro lugar. Entonces hago clic ahí y se me habilita el cuadro de texto de copiar a. Lo único malo que tiene esta opción es que solamente me permite copiar los resultados en la hoja donde estoy parado. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy parado en la hoja con los datos, entonces no puedo desde acá crear otra hoja y copiarla en esa hoja, ¿no? Sí o sí la tengo que copiar en la hoja donde estoy actualmente posicionado. Entonces acá voy a elegir dónde quiero que me aparezcan los datos. Los voy a poner acá al lado de la tabla original, en la celda M6, y luego le doy a aceptar. Bueno, ven, ahí al lado me copió
la tabla resultante. Ven todos los cargos del agrupamiento administrativo de la unidad académica UAR. Bien, vamos a ver cómo hacer esto para copiarlo, por ejemplo, en otra hoja. Entonces, para copiarlo en otra hoja, yo debería primero crear la hoja. Acá voy a copiar los cargos del agrupamiento técnico profesional. Y parado en esta hoja, tengo que aplicar el filtro avanzado. Entonces, voy a datos, filtro al grupo ordenar y filtrar, pulso sobre el comando avanzadas y allí elijo mi tabla de datos. Luego elijo mi tabla de criterios, que está arriba. Bueno, acá fíjense que me va a traer los del agrupamiento administrativo, pero bueno, después lo corregimos. Acá elijo copiar a otro lugar. Acá hago clic en A1. Y recién ahí le doy a aceptar. ¿Ven? Entonces, eso tienen que tener en cuenta si por ejemplo quieren copiar el resultado en otra hoja. Primero tienen que crear la hoja y desde la hoja creada aplicar el filtro avanzado. Si no, no les va a dejar. Bueno, acá dijimos que nosotros queríamos copiar el agrupamiento técnico profesional. Bueno, copiamos el administrativo. Bueno, vamos acá a cambiarle el nombre. Bien, entonces volvemos a repetir el proceso. Recuerden que para aplicar un filtro avanzado, lo primero que tienen que hacer es crearse la tabla de criterios. Bueno, ¿qué características tiene que tener la tabla de criterios? Nada, simplemente tener el mismo encabezado que la tabla de datos. Luego definimos los criterios por los cuales queremos filtrar en la tabla de criterios. Vamos a datos, avanzadas. En rango de la lista seleccionamos la tabla de datos, en rango de criterios la tabla de criterios y bueno, aplicamos. Si deseamos copiarlo en otro lugar, ponemos copiar a otro lugar, entonces, y después le indicamos en copiar a la celda donde se van a copiar los resultados. Bueno, recuerden también que si quieren copiar el resultado en una hoja diferente, primero tienen que crear la hoja y desde esa hoja nueva creada, recién aplicar el filtro avanzado. Recuerden que cualquier consulta que tengan la pueden realizar en el foro del aula virtual.